No te quedes fuera. Conoce nuevas soluciones y tecnologías para PYME con Simón Oliveros, cada lunes y miércoles a las 14 horas en Conexión PYME. Somos divoxradio.com. Ya estamos de vuelta y ahora sí podemos presentar a nuestra invitada Aysén Echeverry, directora nacional de la Agencia de Investigación y Desarrollo, de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo, abogada con una gran historia y paso por varias agencias públicas, entre esas Corfo, también con un paso breve, pero bien intenso aparentemente por el mundo privado, y bueno, pues ostentando este cargo de máxima autoridad, con además bastantes desafíos desde la creación de esta agencia, y que nos viene a acompañar para ponernos al día con un montón de temas relacionados con las políticas actuales de investigación y desarrollo, con algo del paso que ha tenido muchos de los programas desde otras agencias hacia la ANID. Y bueno, sin más, vamos a partir con la primera pregunta. Alma de servidora pública, ¿cierto, Aysén? Muy bienvenida. ¿Cuál podrías decirnos tú que ha sido tu sello como servidora pública? ¿Cómo llegas hoy día a la ANID a dirigir esta tremenda agencia? Cuéntanos, porfa. Y bienvenida. Muchas gracias por la invitación y qué honor estar en este segundo programa. No puedo estar más contenta. Además que el nombre es sugerente, porque uno que es como abogado rehabilitado, siempre es bueno volver a los orígenes y repasar un poquitito de los temas que a uno lo formaron. Servidora pública de tomo y lomo, como se dice. Partí en la administración pública en el primer gobierno de la presidenta Bachelet. Venía llegando de Estados Unidos. En Estados Unidos trabajé en Oracle un tiempo y aterricé en la división jurídica del Ministerio de Educación los últimos meses del gobierno. Fue una experiencia, se podrán imaginar, el shock cultural en su máxima expresión, pero acompañado de un amor a primera vista que ha permanecido durante todos estos años. Yo entré a la administración pública, descubrí lo que era estar acá, desde el rol donde uno esté, y el impacto que uno puede tener en mejorar el país, en cambiarle la vida a las personas, en hacer cosas solo por el bienestar y el desarrollo del país, y eso se vuelve un amor, una adicción. Uno no, por lo menos para mí no hubo vuelta atrás. Y eso dio espacio a una carrera de varios años ya, uno se va poniendo viejo, que tiene como la guinda de la torta esta agencia. Pues cuando se creó el Ministerio de Ciencia, yo venía de trabajar en la Corfo, en el INAPI, en el Ministerio de Economía en temas de tecnología, y la nueva institucionalidad planteaba este desafío de transformar a CONICYT en la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo, además asociado al sistema de alta dirección pública. Entonces era como el sueño. O sea, una persona que se ha desarrollado en este sector, que le gusta la administración pública, era literalmente como Fantasilandia. Así que me embarqué en ese proceso y aquí estamos casi 2 años después, todavía disfrutándolo y todavía enamorada de la administración pública. Ha sido difícil, pero aquí, súper convencida de que este es el lugar donde uno tiene que estar. Oye, qué tremendo. Y además de los desafíos que tú estás contando ahora, hay tenido otros desafíos propios de ser abogado y llegar a una institución prominentemente científica, donde tienes investigadores y una cultura muy distinta a la que a lo mejor estuviste acostumbrada desde la Corfo o en INAPI en otras instituciones. Cuéntanos ese desafío, porfa, y si has tenido otros desafíos, además del tema de la profesión, como por ejemplo el tema de género. Al poco tiempo de haber llegado a la agencia, me hicieron una entrevista en el diario La Tercera, me acuerdo. Y el titular de la entrevista, no me acuerdo exactamente cuál era, pero como la abogada que viene a transformar CONICYT o algo así, por el estilo. Y a mí, en ese minuto, que no conocía tanto este ecosistema y que no conocía tanto a la comunidad científica, me llamó mucho la atención, como que repararan en el hecho de que fuera abogado. Están diciendo que hay tanto abogado en la administración pública. Y sobre todo porque venía con una carrera y una trayectoria mucho más orientada a la tecnología, por lo tanto, tan raro no era. Me demoré un par de semanas en darme cuenta de que era súper raro y de que efectivamente este es un ámbito donde
la tradición y la historia ha estado marcada por liderazgos que son científicos, que hicieron en los 50 años de historia de CONICYT una tarea impresionante, y hoy día parte importantísima del sistema de ciencia que tenemos y de la calidad de nuestros científicos viene de ese trabajo también, y donde el abogado efectivamente era un bicho bien raro, no un poco raro, un bicho bien raro. En algún minuto incluso hicimos la broma de que, bueno, no tengo un doctorado científico, pero a esta altura ya tengo un doctorado en burocracia y en administración pública, y eso tiene su utilidad también. Y ahí el desafío fue cultural, fue darse cuenta de que efectivamente era el nuevo llegado en el fondo, y tener una dosis, yo creo que de humildad y de empatía bien grande, de entender que había que hacerse un espacio y había que hacérselo de la mano con la comunidad científica y muy apoyado desde el mundo científico también. Si no, la posibilidad de errores y de meter las patas era muy alta. ¿Sentiste algo de resistencia en ese proceso o tú crees que te recibieron de buena forma? Esto es pura copucha, ¿eh? Está bien. Siempre hay un poco de resistencia. Yo creo que cuando es un sector que está tan consolidado como el sector científico, donde hay investigadores de tanta trayectoria y cuando están acostumbrados a una cierta forma de hacer las cosas, estos liderazgos un poco más disruptivos, sobre todo en un proceso de transformación, evidentemente que generó un poco de contrapelo o al menos de preguntas. Yo creo que muchos se dijeron como, bueno, ¿qué hace esta acá también? ¿Y cómo sabe de nuestro sector si en verdad nunca ha trabajado en un laboratorio? Y es cierto, hay parte y mucho de cierto en eso. Pero también hay mucho de cierto en que la gestión pública es una actividad en sí misma. Y uno tiene que saber de gestión pública para poder llevar una organización del tamaño de la agencia, que es una organización grande. Y ese componente, el de visibilizar y valorar el trabajo de la gestión pública, no solo desde mi cargo como directora, sino que desde el trabajo que hacen todos los funcionarios de la agencia, ha sido parte de los sellos que les queremos dar. Precisamente por eso, para que cuando venga otro director o directora, esto que es la gestión pública se considere como una herramienta y como un actor válido y valioso dentro del sistema. Yo creo que uno con los conocimientos de abogado, de derecho administrativo, de función pública en general, uno puede aportar mucho al sector y eso tiene que verse. Ahora, entraste en un año particularmente de cambios para hacer grandes cambios. O sea, un nuevo ministerio que generaba una nueva institucionalidad, pero entraste en el año 2019. Por ahí por agosto entraste, según lo que he visto en las noticias, entraste a la agencia, pero entraste a un CONICYT que durante muchos años ha sido cuestionado por los investigadores, cuestionado por el ecosistema, y te toca a ti liderar un proceso de cambio radical, generar esta nueva institucionalidad, atraer nuevos programas que se terminan consolidando este año con el traspaso de una serie de programas desde Corfo hacia la NIT. Hay un desafío adaptativo completo, desde lo organizacional, lo cultural. ¿Cuáles fueron esos grandes desafíos que tuviste que enfrentar durante este tiempo? Porque ya llevas casi 2 años y estás en un lugar súper expuesto. Entonces, hacer los cambios, hacer estos desafíos, debe haber sido grande ese proceso. Como una montaña rusa o deporte extremo, también puede ser. Mira, sí, y además el estallido social y además la pandemia. O sea, yo creo que de verdad la suma de crisis buenas y malas es bastante grande. Déjame responderte con un ejemplo, con algo más bien, no es anecdótico, pero un ejemplo de lo que pasó. Yo venía del mundo de la tecnología, pasé por Oracle, pasé por Amazon, trabajé en temas en el Comité de Transformación Digital, el gobierno digital es mi tema. Y llegué convencida de que iba a digitalizar la agencia, pero así al máximo, íbamos a estar todo moderno, todo digital, todo automático, porque ese era el mundo donde yo me movía, pues eran las cosas que yo sabía hacer. Han pasado 2 años, hemos hecho avances importantes en digitalización, el equipo de tecnología se saca la mugre todo el tiempo, pero me tuve que dar cuenta que no era la prioridad, que no era lo que la agencia necesitaba, y me tuve que guardar todas las ganas de digitalización y enfocarme en otras cosas que eran mucho más urgentes y mucho más necesarias
para poder llevar a la institución adelante. Yo asumí el cargo de directora el día después de que terminó el primer paro de funcionarios que había tenido CONICYT. Por lo tanto, el nivel de crisis institucional que había acá adentro, los problemas de clima laboral, toda la incertidumbre de qué iba a pasar con la disolución del Consejo de CONICYT, de los consejos superiores de Fondesit, había muchos otros temas que eran imprescindibles de abordar mucho antes que la transformación digital. Entonces los desafíos partieron desde el día uno, en el fondo, de darme cuenta que uno llega a un cargo con un montón de ideas, con un plan súper claro, y se encuentra con una institución que tiene su propia vida y que te agarra y te lleva, y lo que uno tiene que hacer es conducir esa energía, apoyarse en los equipos y estar súper alerta de cuáles son las urgencias y las prioridades e ir ajustando en el camino. Y eso ha sido un poco el proceso. Yo diría que ese desafío es gigante y permanece. Y luego el desafío del estallido social y de la pandemia, que sí, yo creo que es común a cualquier persona que está en una organización pública o privada. O sea, yo creo que aquí la flexibilidad que tuvimos que tener todos, partiendo por mi fiscal, y de ahí del fiscal hacia abajo, digamos, de poder tratar de estirar el chicle de la administración y de encontrar soluciones alternativas en un sistema de derecho administrativo que o sea, todos sabemos que es bien rígido, digamos. Eso también tiene sus propios desafíos. Yo creo que ayudó en parte también. Esta pregunta siempre es difícil de contestar porque la pandemia y el estallido social, que son dos crisis fundamentales, sobre todo la pandemia, que uno no le puede encontrar algo bueno, sí tuvo un efecto acelerador en algunos procesos, tuvo un efecto acelerador en transformaciones institucionales. Entonces, mezcla de cosas. Todos los días tiene un desafío distinto. Y no es fácil, y probablemente esos desafíos van a perdurar. Sí. Y de hecho, en sí, el cargo es un cargo que está súper expuesto, y aquí tengo que hacer la pregunta. O sea, hace un par de semanas han aparecido en distintos medios de internet, han aparecido cartas de investigadores por esta aprobación de proyectos sin financiamiento en el marco del Fondesit regular. Y después de toda esta batahola que se generó respecto y esta discusión, yo creo que hay una discusión mucho más profunda y en cuanto a nuestro sistema, cuánto estamos invirtiendo, cuánto estamos creyendo en este tipo de proyectos y que hay proyectos de calidad. ¿Cuál es el análisis que haces tú después a posterior? ¿Cumplió el objetivo que tenían pensados como ANIT? ¿Cuál era el objetivo que tenían previsto cuando hicieron esta categoría de aprobación sin financiamiento? Mira, yo creo que el objetivo que teníamos previsto no se cumplió, pero se cumplieron otros que salieron en el camino. Mencionaba la exposición. La exposición es un arma de doble filo. Hay gente a la que le gusta mucho, a mí personalmente no me acomoda. Sin embargo, es una tremenda herramienta que cualquier persona que está en un cargo como el mío tiene que saber usar. Y cuando nos enfrentamos al tema de los aprobados sin financiamiento en Fondesit, el objetivo inicial era dar visibilidad a aquellos proyectos que, siendo muy buenos, proyectos de excelencia, no podían realizarse por no contar con el financiamiento suficiente, porque todos sabemos que el financiamiento que hoy día tiene la ciencia es limitado, debiese crecer, y efectivamente no alcanza a financiar todos aquellos proyectos de excelencia que hoy día se presentan en la agencia. También sabemos que la distribución de la inversión en I+D es el inverso de los países OCDE, donde la inversión privada en los países OCDE representa 2/3, en el caso de Chile representa 1/3, y hace ya varios meses atrás nos preguntamos, bueno, ¿cómo podemos facilitar la inversión privada en proyectos científicos? Y una de las alternativas que se nos ocurrió fue decir, miren, aquí la agencia tiene un abanico de proyectos que ya fueron evaluados, que sabemos que son excelentes, venga y invierta en el sentido de financielo, que es algo que la empresa tiene que empezar a hacer, y nosotros nos planteamos el desafío de generar el mecanismo. El efecto que tuvo, claro, no fue bueno. El rechazo fue, yo diría que transversal dentro de la comunidad científica, a nivel de las universidades, que son nuestros socios estratégicos en este proceso, conversaron
tuvimos muchas reuniones, hicieron ver muchos argumentos, explicar por qué esto podía generar distorsiones en el sistema, distorsiones respecto de ciertas disciplinas que son de menor interés para el sector privado, distorsiones a nivel de la formación de los claustros, de la acreditación, en fin, una serie de otros elementos, no tanto por el mecanismo, sino que por el peso específico y la naturaleza de Fondesit como instrumento. Ya Fondesit es el basal de la ciencia, en el fondo, toda la ciencia básica se financia a través de Fondesit. Y eso nos hizo recular. Aquí lo decimos siempre, las medidas que nosotros tomamos no están escritas en piedra, estamos en un proceso de construcción institucional y esto tiene mucho de prueba y error, o sea, si nosotros no entendemos el error como parte del crecimiento, difícilmente nos podemos hacer llamar una agencia de investigación y desarrollo. Y por lo tanto tomamos la decisión hace algunos días atrás de decir, bueno, nos equivocamos, en esta parte no lo debimos haber hecho, esto efectivamente puede generar distorsiones y lo queremos evitar. Ahora, sí se generó otra discusión que yo creo que es súper relevante, que es la discusión de, bueno, ¿cómo crece el financiamiento de la ciencia, verdad? ¿Cómo crece, cómo generamos más incentivos para los privados? ¿Y dónde, en qué aspectos del sistema el Estado tiene que invertir? Es súper fácil decir, aumentemos la tasa de adjudicación a un 50% y hagamos muchos más proyectos y más concursos. Y yo no sé si esa es la respuesta correcta, porque también vemos que el número de proyectos que se presentan, si bien crece en el tiempo, está más o menos estabilizado. También sabemos que ni la agencia ni la comunidad científica aguanta más concursos. Nos pasamos muchos meses del año concursando a fondos, en lugar de estar los investigadores haciendo su investigación, lo que no es un uso eficiente de los recursos, ni del conocimiento de ellos, ni de los recursos de la agencia. Pero sabemos que el presupuesto tiene que crecer. Y yo creo que se abrió esa discusión, o sea, el decir, nosotros como agencia entendemos y nos sumamos a la declaración de que el presupuesto en ciencia tiene que ser mayor. La pregunta que nos hacemos, y es una para la que no tenemos hoy día una respuesta específica, es cómo tiene que crecer ese sistema. Tenemos intuiciones, y aquí esto ya más a título, no sé si personal, pero desde la experiencia de 2 años en la agencia, yo creo que hoy día tenemos capacidades estructurales, basales del sistema, que no están cubiertas. Hoy día tenemos una necesidad de generar mayor infraestructura, de tener más laboratorios, de tener más plazas para los investigadores que vuelven después de hacer su doctorado. Y eso que no son proyectos de investigación, sino que son capacidades estructurales del sistema, las financiamos poco. Y quizás ese es un espacio desde donde tendría que crecer. Y digo quizás, porque esto es una reflexión mucho mayor y que involucra a muchas más personas, pero que es parte de la discusión que se creó o que se abrió a propósito de los adjudicados sin financiamiento. Y un segundo tema que también fue un efecto no deseado, pero positivo, que muchas veces, o yo diría que el 90% de las veces que se habla de la agencia, se habla a propósito de las becas nacionales y las becas Chile. Pero becas nacionales y becas Chile no alcanza a ser 1/3 del presupuesto de la agencia. Fondesit es 1/3 de la agencia y hablamos poco de Fondesit. Nuestros proyectos de investigación asociativa representan cerca de un 30-40% de la agencia y hablamos poco de investigación asociativa. Entonces hay otras herramientas que tiene el sistema que es importante que se conozcan y que haya una discusión pública en torno a ello. Y yo creo que eso ocurrió con Fondesit. No creo que no había pasado nunca que Fondesit estuviera en el diario una semana seguido con cartas y con páginas en la parte de ciencia. Y eso es positivo, porque genera discusión más allá de la comunidad, genera discusión en el público en general. Y ahí yo le veo valor a eso también. Oye, tremendo tu respuesta. Sabes que nos anticipaste como 10 preguntas que tenemos, que yo creo que las vamos a dejar para el segundo. En realidad estamos anotando con Fernando como loco y bueno, se vienen muchas buenas preguntas, pero tengo acá el deber de invitarlos a la segunda pausa y ya volvemos. Así que muchas gracias. Quédense en sintonía. Descubramos los beneficios y retos de la tecnología en el aprendizaje. Escúchanos cada lunes y miércoles a las 15 horas en Tareas de Tecnología. Desafío para la próxima clase con Nicolás Soto en divoxradio.com.